Mi nombre es Diana, y si estás escuchando esto, es porque quiero que sepas la verdad sobre lo que pasa en el metro de la Ciudad de México. No son solo historias, ni leyendas urbanas, lo que viví esa noche fue real, y desearía no haberlo experimentado nunca. Era tarde, pasada la medianoche, cuando tomé la línea 2 en dirección a Tasqueña. Había salido tarde del trabajo, y el cansancio me pesaba como una losa. La estación Allende estaba casi desierta, algo raro en una ciudad que nunca duerme. Las luces de los pasillos parpadeaban, y un eco inquietante llenaba el ambiente, como si alguien estuviera susurrando desde las paredes. El tren llegó con un ruido estruendoso que hizo temblar el suelo bajo mis pies. Las puertas se abrieron y, para mi sorpresa, el vagón estaba completamente vacío. Subí sin pensar demasiado, feliz de encontrar un asiento libre. Pero en cuanto las puertas se cerraron, algo cambió. El vagón olía raro, una mezcla de humedad y metal, como si hubiera estado cerrado por años. Las luces comenzaron a parpadear, proyectando sombras que no parecían corresponder a ningún objeto visible. Intenté distraerme con mi teléfono, pero no había señal, algo que nunca me había pasado en esa línea. Mientras el tren avanzaba, noté que algo estaba mal. Las estaciones pasaban demasiado rápido, tanto que apenas podía leer los nombres en los letreros. En un momento, me di cuenta de que ya no reconocía las estaciones. Los nombres estaban borrados, y las paredes estaban cubiertas de un grafiti extraño, círculos, espirales y símbolos que parecían retorcerse si los mirabas demasiado tiempo. La primera señal de que algo no iba bien llegó cuando las luces se apagaron por completo. El vagón quedó sumido en una oscuridad absoluta, y el ruido del tren cambió. Ya no era el traqueteo habitual de las ruedas sobre los rieles, sino algo más profundo, un sonido gutural que resonaba como un gruñido. Fue entonces cuando lo escuché. Fue entonces cuando lo escuché barra inversa U00E, un lamento, suave al principio, pero que poco a poco se convirtió en un grito desgarrador. Las luces volvieron, pero no como antes. Ahora eran rojas, y el vagón ya no estaba vacío. Había personas de pie, inmóviles, con la cabeza gacha. Sus ropas estaban desgarradas, y su piel tenía un tono ceniciento. Intenté hablarles, preguntarles qué estaba pasando, pero no respondieron. Entonces uno de ellos levantó la cabeza, y casi gritó. Sus ojos estaban vacíos, dos cuencas negras que parecían absorber la luz. Intenté moverme hacia la puerta para salir en la siguiente estación, pero el tren no se detenía. Pasó de largo por una estación que ni siquiera tenía nombre, y luego por otra donde vi algo que nunca olvidaré, había cuerpos colgados del techo, balanceándose como si fueran piñatas macabras. Sus rostros estaban congelados en expresiones de terror, y sus ojos seguían abiertos. El tren se sacudió violentamente, lanzándome al suelo. Sentí un frío intenso que me caló hasta los huesos, y de repente, las paredes del vagón comenzaron a cambiar. Se veían corroídas, cubiertas de algo que parecía carne viva, pulsando y exudando un líquido oscuro. Un susurro llenó el aire, repetía mi nombre una y otra vez, Diana. 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 Cuando por fin el tren se detuvo, las puertas se abrieron con un chirrido. Frente a mí había una estación que nunca había visto. Las paredes eran negras como la obsidiana, y el suelo estaba cubierto de cenizas. En el centro de la estación había un altar hecho de huesos humanos, y una figura encapuchada se alzaba junto a él. No podía ver su rostro, pero podía sentir su mirada perforándome. «Has llegado», dijo, con una voz que resonaba como cientos de voces al unísono. Intenté correr de vuelta al vagón, pero las puertas se cerraron de golpe. La figura comenzó a avanzar hacia mí, y sentí que mis piernas no respondían. Cada paso que daba resonaba como un martillazo en mi mente. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, levantó una mano y apuntó hacia mi pecho. Sentí un dolor indescriptible, como si algo dentro de mí estuviera siendo arrancado. Desperté horas después en un banco de la estación Tasqueña. La gente pasaba a mi alrededor, sin notar mi presencia. Intenté hablarles, pero nadie me escuchaba. Fue entonces cuando me di cuenta, no tenía sombra. Y cuando vi mi reflejo en un cristal, entendí lo que había pasado. Mis ojos eran negros, vacíos, como los de aquellas personas en el tren. Ahora estoy atrapada, vagando entre estaciones.
A veces, escucho los murmullos de otros como yo, perdidos entre este mundo y el siguiente. Y cada noche, cuando el último tren llega a la estación, siento que algo me llama, algo que me quiere de vuelta. Si alguna vez tomas el metro a medianoche, ten cuidado. Si el tren no se detiene donde debería, si las luces parpadean más de lo normal, no mires a tu alrededor. Cierra los ojos, reza, y espera que no te elijan a ti. Soy Akiko, una oficinista normal en Tokio, y si alguien me hubiera dicho que el metro cambiaría mi vida, nunca lo habría creído. Todo comenzó una noche de invierno, después de una larga jornada en la oficina. Eran casi las 11:30 de la noche, y apenas alcancé el último tren en la estación de Shinjuku. Las luces del andén parpadeaban, y el frío calaba hasta los huesos. El vagón estaba casi vacío, como era de esperar a esa hora. Solo un hombre mayor dormía con la cabeza apoyada contra el cristal, y una pareja susurraba en el extremo opuesto. Me senté cerca de la puerta, con los audífonos puestos, tratando de ignorar la creciente sensación de soledad que el metro siempre me provocaba. El tren avanzó, deteniéndose en cada estación. Todo transcurría con normalidad, hasta que llegamos a la estación de Sino-Kubo. Fue entonces cuando lo vi. Un hombre subió al vagón, pero había algo raro en él. Vestía un traje negro impecable y llevaba un maletín, como cualquier otro oficinista, pero su cara no tenía rostro. Era como si alguien hubiera borrado cada rasgo, dejando solo una superficie lisa y pálida. Pensé que mis ojos me estaban jugando una mala pasada. Me quité los audífonos y traté de observarlo mejor sin ser obvia. El hombre se quedó de pie en medio del vagón, inmóvil. Nadie más parecía notarlo. El anciano seguía dormido, y la pareja no apartaba la vista de sus teléfonos. Tranquila, Akiko. Solo estás cansada, me dije a mí misma. En la siguiente parada, él se movió. Caminó lentamente por el vagón, pasando junto al anciano y la pareja, pero ninguno reaccionó. Cuando estuvo cerca de mí, un escalofrío recorrió mi cuerpo. Me miró, o al menos giró su cara hacia mí. Sentí una opresión en el pecho, como si el aire hubiera desaparecido. Me levanté de un salto y cambié de asiento, tratando de poner distancia entre nosotros. Pensé en bajar en la próxima estación, pero el tren pasó de largo sin detenerse. Eso no era normal. Miré alrededor, esperando que alguien más reaccionara, pero el vagón estaba ahora vacío. El anciano, la pareja, habían desaparecido. El hombre sin rostro se sentó donde yo estaba antes. Abrió su maletín y comenzó a sacar papeles, pero desde mi lugar no podía ver qué eran. De repente, una voz resonó en el vagón. No era el anuncio habitual de las estaciones, era algo distorsionado, como un susurro amplificado. Tú también lo verás. Mi corazón latía con fuerza. Quise gritar, pero no salió ningún sonido de mi garganta. El tren entró en un túnel, y las luces comenzaron a parpadear. Cada vez que se apagaban, el hombre sin rostro aparecía más cerca. Primero estaba en el asiento frente a mí, luego de pie junto a mi asiento. Cuando las luces volvieron a encenderse por completo, él estaba justo enfrente de mí. Extendía una mano, como ofreciéndome algo. Era un espejo pequeño, de esos que las mujeres llevamos en el bolso. Al mirarlo, sentí un horror indescriptible, mi cara no estaba. Era como la suya, una superficie lisa y vacía. Dejé caer el espejo y cerré los ojos con fuerza. Cuando los abrí, el hombre había desaparecido, pero el espejo seguía en el suelo. El tren se detuvo finalmente en una estación desconocida, una que no aparecía en el mapa. Bajé sin pensarlo, ansiosa por escapar. La estación estaba vacía, con paredes cubiertas de grafitis extraños y escaleras que parecían no tener fin. Subí corriendo, sintiendo que algo me seguía. Cuando finalmente llegué a la salida, me encontré de nuevo en Shinjuku, como si todo hubiera sido un sueño. Pero algo no estaba bien. La gente me miraba raro, evitaban cruzarse conmigo. Decidí sacar mi teléfono para verme en la cámara frontal. Mi rostro seguía ahí, pero había algo en mis ojos, algo que no era mío. Desde esa noche, evito el metro a toda costa. Sin embargo,
Hay veces que siento que alguien me observa. Y a veces, en los reflejos de las ventanas o los espejos, veo un rostro sin facciones que me devuelve la mirada. Hay noches en las que despierto frente al espejo, con el mismo traje negro y un maletín en la mano. Creo que el hombre sin rostro no desapareció. Ahora, soy yo quien ocupa su lugar. No puedo olvidarlo. Cada vez que cierro los ojos, los gritos resuenan en mi cabeza, el eco interminable de algo que nunca debería haber visto. Me llamo Katia, y todo comenzó con una decisión estúpida: tomar el metro de Moscú a medianoche. Aquella noche había salido tarde del trabajo. Las estaciones del metro estaban más vacías de lo habitual, lo cual ya era extraño en una ciudad tan bulliciosa como Moscú. Bajé por las escaleras mecánicas eternas de la estación Komsomolskaya, sintiendo un escalofrío que atribuía al aire helado. El arte majestuoso en las paredes, normalmente reconfortante, parecía opresivo esa noche, como si las figuras me estuvieran observando. El tren llegó, y subí al vagón sin pensar demasiado. Estaba vacío, salvo por un hombre al final, sentado con la cabeza gacha. Llevaba un abrigo negro largo, y sus manos estaban escondidas en los bolsillos. Me senté al otro extremo, sacando mi teléfono para distraerme. Las luces parpadeaban, como lo hacían a veces, pero esta vez el parpadeo se acompañaba de un sonido, un zumbido bajo, casi como un murmullo. El tren arrancó, pero no pasó mucho tiempo antes de que me diera cuenta de algo inquietante. El vagón no se detenía. Había pasado al menos 3 minutos, y no había ninguna estación a la vista. Miré por la ventana, pero el túnel era diferente, las paredes estaban cubiertas de extraños grafitis, círculos y espirales que parecían moverse si los mirabas demasiado tiempo. No debiste tomar este tren. La voz me hizo girar la cabeza. Era el hombre del abrigo negro. Había levantado la cabeza, y sus ojos no tenían pupilas, solo un blanco lechoso que me heló la sangre. Su boca se movía lentamente, pero sus palabras resonaban como un eco, llenando todo el vagón. ¿Quién eres? ¿Qué está pasando?, balbuceé, retrocediendo instintivamente hacia la puerta. El hombre sonrió, y en ese instante las luces se apagaron por completo. El tren se llenó de un ruido espeluznante, gritos, sollozos, y algo más, el sonido de carne siendo desgarrada. Quise gritar, pero mi voz no salía. De repente, las luces volvieron, pero el hombre había desaparecido. Y no estaba sola. El vagón ahora estaba lleno. Había personas de pie, sentadas, colgando de los tubos, pero no eran humanos. Sus rostros estaban deformados, algunos sin ojos, otros con mandíbulas desencajadas. Sus cuerpos parecían estar retorcidos en ángulos imposibles, como si hubieran sido aplastados y reconstruidos sin cuidado. Intenté correr hacia la siguiente puerta, pero el tren se sacudió violentamente, lanzándome al suelo. Una mano gélida me agarró del tobillo, y cuando miré hacia abajo, vi a una niña. Tenía el rostro cubierto de sangre, y sus ojos estaban completamente negros. Abrió la boca para hablar, pero lo que salió fue un chillido desgarrador que perforó mis oídos. La puerta al final del vagón se abrió con un estruendo, y una figura alta y encapuchada entró. Su presencia hizo que todos los pasajeros se quedaran inmóviles, como si fueran estatuas. La figura caminó lentamente hacia mí, y con cada paso, sentía como mi cuerpo se congelaba, como si estuviera siendo drenada de algo esencial. ¿Por qué estás aquí?, preguntó con una voz que no era humana, un sonido bajo y gutural que parecía emanar de todas partes. No pude responder. Mi mente estaba vacía, atrapada en un terror paralizante. La figura extendió una mano hacia mi pecho, y en ese momento sentí un dolor indescriptible. Era como si mi alma estuviera siendo arrancada. Todo se volvió negro. Cuando desperté, estaba en una estación completamente diferente. Las paredes eran negras como la obsidiana, y el aire estaba cargado de un olor a azufre y metal caliente. Había un reloj en la pared, pero las manecillas giraban al revés. Me levanté tambaleante, intentando entender dónde estaba. Entonces lo vi. Un tren diferente llegaba a la estación, uno hecho de metal oxidado y cubierto de algo que parecía piel humana.
Las ventanas estaban oscuras, pero podía sentir cientos de ojos mirándome desde dentro. La puerta se abrió con un siseo, y una voz, la misma que había escuchado antes, me llamó por mi nombre. Katia, sube. Ya no tienes elección. Sabía que no podía quedarme en esa estación, pero también sabía que subir a ese tren era condenarme a algo peor que la muerte. Intenté correr hacia las escaleras, pero mis piernas no respondieron. Era como si el suelo me estuviera sujetando, absorbiéndome lentamente. El tren comenzó a sonar su claxon, un ruido agudo y horrendo que hacía vibrar el aire. La última cosa que recuerdo es la puerta del tren cerrándose tras de mí. Ahora estoy aquí, viajando sin rumbo en un tren que nunca se detiene, rodeada de almas perdidas que murmuran eternamente mi nombre. El metro de Moscú no es solo un medio de transporte, es una puerta, y yo crucé sin darme cuenta. No cometas el mismo error. Nunca tomes el último tren. Soy Claire, una profesora de secundaria en Bruselas, y hasta hace poco, siempre había considerado el metro un lugar aburrido, una simple herramienta para llegar a casa. Pero esa percepción cambió una noche, cuando me encontré con algo que desearía nunca haber visto. Eran las 10:45 de la noche, una hora algo tardía, pero no inusual para mí. El metro estaba más tranquilo de lo habitual, la mayoría de los vagones estaban vacíos, salvo por unos pocos pasajeros dispersos. Subí en la estación de Rogier, con un libro en la mano para distraerme durante el trayecto a casa. Al entrar, noté que algo no se sentía bien. Era como si el aire estuviera más denso, cargado con una tensión inexplicable. Tomé asiento cerca de la puerta. Frente a mí, una mujer joven con un abrigo rojo tamborileaba con los dedos en el mango de su bolso, mientras miraba nerviosa a su alrededor. Al otro lado, un hombre mayor estaba encorvado, leyendo un periódico. Ambos parecían tan normales como siempre, pero el ambiente seguía sintiéndose extraño. El tren avanzó con un traqueteo monótono, pasando por las estaciones sin mayor problema. Pero al llegar al túnel entre Comte de Flandre y Sint-Hans-Molenbeek, todo cambió. Las luces comenzaron a parpadear, y un chirrido agudo resonó por el vagón. Pensé que era algún fallo mecánico, pero entonces el tren se detuvo abruptamente en la oscuridad. Un murmullo bajo, casi imperceptible, empezó a llenar el vagón. Al principio, pensé que eran mis propios pensamientos, pero el sonido se intensificó, como si muchas voces estuvieran susurrando al unísono. Miré a mi alrededor, pero ni la mujer ni el hombre parecían darse cuenta. Estaban inmóviles, como si el tiempo se hubiera detenido para ellos. Una figura apareció al fondo del vagón. Era alta, con una silueta distorsionada por las luces intermitentes. No podía distinguir su rostro, pero su mera presencia me llenó de un miedo primitivo. Comenzó a avanzar lentamente hacia mí. Con cada paso, el murmullo se hacía más fuerte, y la temperatura en el vagón bajó drásticamente. Intenté moverme, gritar, hacer algo, pero mi cuerpo no respondía. La figura se detuvo frente a mí. Extendía una mano, larga y huesuda, con algo que brillaba tenuemente en su palma, un colgante de plata, con un grabado que parecía un ojo abierto. Al mirarlo, sentí una ola de desesperación que me atravesó como un cuchillo. De repente, las luces se apagaron por completo. En la oscuridad, el murmullo se convirtió en un grito desgarrador, seguido por un silencio absoluto. Cuando las luces regresaron, el vagón estaba vacío. La mujer del abrigo rojo, el hombre mayor, y la figura, todos habían desaparecido. Miré a mi alrededor, intentando procesar lo que había sucedido, pero entonces noté algo en mi mano. Era el colgante que la figura había sostenido. El tren llegó a la siguiente estación, y me bajé apresuradamente. La estación de Sint-Hans-Molenbeek estaba desierta. Las paredes estaban cubiertas de extraños grafitis, con ojos que parecían seguirme mientras caminaba hacia la salida. Mi corazón latía con fuerza, y mi mente trataba de encontrar una explicación lógica para lo que había visto. Cuando finalmente llegué a casa, me desplomé en el sofá, incapaz de pensar en otra cosa que no fuera el colgante. Decidí deshacerme de él al día siguiente, pero algo en mí me lo impidió. Esa noche, tuve pesadillas horribles,
sombras que se arrastraban por los pasillos, susurros que repetían mi nombre, y un ojo que me observaba desde cada esquina. A la mañana siguiente, desperté con una marca en mi pecho, justo donde el colgante había descansado mientras dormía. Era un grabado del mismo ojo que había visto en el túnel. Ahora entiendo que el colgante no era un regalo, sino una maldición. Y cada noche, al mirarme en el espejo, veo que el ojo en mi pecho parpadea. Algo me observa desde el otro lado, esperando el momento para cruzar. Nunca supe en qué momento exacto dejé de ser yo misma. Todo comenzó como una simple vuelta a casa, pero ahora estoy aquí, atrapada, sin saber si estoy viva o muerta. El tren se detuvo en una estación que no aparece en ningún mapa, un lugar que no pertenece a este mundo. Estoy rodeada de sombras que susurran mi nombre, y siento que el suelo bajo mis pies respira. Pero para entender cómo llegué aquí, debo contar cómo todo empezó. Era una noche como cualquier otra en Buenos Aires. Soy Valeria, una estudiante universitaria que siempre confió en el subte para moverse por la ciudad. Esa noche tomé la línea A, algo que había hecho cientos de veces. La estación de Lima estaba abarrotada, como siempre, pero había algo distinto en el ambiente. Las luces titilaban con más frecuencia de lo habitual, y el sonido del tren al llegar era más agudo, como un lamento. Subí al vagón, que estaba más lleno de lo que esperaba para esa hora. Había una mezcla extraña de personas, una madre con su niño en brazos, un hombre de traje con un maletín gastado, un par de adolescentes con sus auriculares, y una anciana que murmuraba algo ininteligible mientras sostenía un rosario. Me senté cerca de la puerta y saqué mi teléfono para distraerme. Todo parecía normal, hasta que el tren salió de la estación y entró en un túnel que no reconocía. Las paredes eran distintas, no de cemento gris, sino de ladrillos antiguos cubiertos de musgo y humedad. Un olor penetrante a tierra mojada y algo más, como carne podrida, llenó el aire. Las luces del vagón comenzaron a parpadear, y el murmullo de los pasajeros se apagó poco a poco. Cuando las luces se estabilizaron, noté que algo estaba mal. El hombre de traje ya no estaba, ni los adolescentes. La madre con su niño había desaparecido también. Solo quedábamos la anciana y yo. Intenté hablarle, pero cuando me giré hacia ella, descubrí que ya no era la misma. Sus ojos estaban vacíos, hundidos en las cuencas, y su piel colgaba como si fuera cera derritiéndose. Seguía murmurando, pero ahora eran palabras claras. No debiste subir. No debiste mirar. Mi corazón se aceleró, y quise correr hacia la puerta, pero el tren seguía en movimiento. Las ventanas mostraban un paisaje imposible, un cielo negro salpicado de estrellas rojas y sombras que parecían reptar por las paredes del túnel. El tren comenzó a reducir su velocidad, y el vagón se llenó de un frío intenso, como si estuviera descendiendo a un abismo. Cuando finalmente se detuvo, las puertas se abrieron con un chirrido. Frente a mí había una estación que nunca había visto. Las paredes estaban cubiertas de escrituras extrañas, jeroglíficos que parecían moverse si los mirabas demasiado tiempo. El suelo estaba hecho de baldosas rotas, y un líquido oscuro se filtraba entre las grietas. A lo lejos, podía escuchar un murmullo, como una multitud rezando al unísono. Salí del vagón, incapaz de quedarme allí. La anciana no me siguió, se quedó sentada, sonriendo mientras las puertas se cerraban. El tren partió, y yo me quedé sola en ese lugar. Caminé hacia el sonido de los murmullos, esperando encontrar una salida, pero lo que encontré fue mucho peor. Había un grupo de personas reunidas en el centro de la estación. Todos estaban de pie, inmóviles, mirando hacia un altar improvisado hecho de huesos humanos. En el centro del altar había un corazón palpitante, conectado a venas que se extendían por el suelo como raíces. Las personas murmuraban palabras en un idioma desconocido, y sus ojos brillaban con una luz antinatural. Cuando traté de retroceder, uno de ellos giró la cabeza hacia mí. Su cuello se dobló en un ángulo imposible, y sus ojos me perforaron. Todos los demás lo siguieron, girando sus cabezas al unísono. Un grito ahogado salió de mi garganta mientras corría hacia las escaleras, pero éstas parecían no tener fin.
Podía sentirlo siguiéndome, sus pasos resonando cada vez más cerca. Cuando finalmente llegué a la superficie, ya no estaba en Buenos Aires. Las calles eran un laberinto de edificios en ruinas, y el cielo era el mismo que había visto desde el tren, negro, con estrellas rojas. No había nadie, solo el eco de mis pasos y el sonido distante de un tren que nunca llegó. Ahora estoy aquí, vagando por este lugar sin tiempo, sin salida. El colgante que encontré en mi bolsillo tiene el mismo símbolo que vi en las paredes del túnel. Sé que me observa, que está esperando. Y cada noche, cuando el sonido del tren resuena en la distancia, siento que me acerca más a él. Tal vez, la próxima vez, no pueda escapar.